Muy buenos días, hermanos. Ay, porque este terno un poco angosto. Hoy en día me he engordado un poco, ¿no? Me parece que hoy en la mañana el hermano Víctor saludó a los hermanos de Ica con amor especial, ¿no? Porque los hermanos Jean-Pierre, Víctor, hermana Emily visitaron a Ica en la noche de viernes y anoche tuvieron reunión. Y hoy en la mañana a las 4 llegaron a Lima. Creo que deben estar muy cansados, ¿no? Pero no debe dormir durante la prédica. Vamos a saludarnos unos a otros, hermanos. Animémonos. Dios te ama mucho. Te amamos mucho. Ujú. Sí. Vamos a orar juntos, amados hermanos. Bendito Dios, nuestro Padre misericordioso, te alabamos con nuestro corazón. Especialmente te agradecemos por tu gran amor de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su preciosa sangre para lavar todos nuestros pecados y nos rescató de la condenación eterna. Solo por medio de la fe en Cristo recibimos gratuitamente la salvación tan grande. Gracias, Señor, porque hoy también nos has permitido la vida y esta condición para poder oír tu palabra, también para alabar y tener comunión con los hermanos de la fe. Señor, desde el domingo pasado estamos aprendiendo sobre los 7 años de tribulación y el milenio. De verdad, existen varias opiniones incorrectas sobre ellos. Señor, danos el entendimiento para distinguir bien la doctrina verdadera y la iglesia correcta. Te pedimos que edifiques nuestra fe encima de la sana doctrina y nos protejas de todas las enseñanzas corrompidas. Y Señor, debido a que para entender tu palabra correctamente se necesita un corazón humilde, espero que nos otorgues esto también, por favor. Y Señor, dame la sabiduría necesaria para poder explicar las palabras complicadas de manera comprensible y correcta para tus ovejas. Encomendamos este culto a nuestro Señor y a la guía del Espíritu Santo poderoso. Hemos orado en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Hoy vamos a continuar estudiando sobre los 7 años de tribulación y el milenio. Honestamente, he preparado esta clase con mucho esfuerzo. Creo que la prédica de hoy será un poco larga. 2 horas, estaré bien, ¿no? Y
seguramente, disculpe, no podrán entender por completo al escucharlo una vez. Se necesitará una libreta para anotar y revisar. ¿Ok? Disculpe. El tema de hoy específicamente es: los salvos serán arrebatados antes de los 7 años de tribulación y no pasan la gran tribulación, porque es el tiempo en la ira de Dios y la ira del Cordero se derraman sobre la tierra. ¿Okay? Primero, recapitulemos brevemente lo que expliqué en la primera clase. Hay 3 puntos de vista principales sobre el milenio. ¿Okay? Sobre el milenio. Primero está el premilenialismo. Antes, ¿ok? Esta es la teoría que expone que Jesucristo regresará a la tierra antes del milenio y que realmente reinará este mundo por 1000 años. Realmente. ¿Sí? Segundo, está el amilenialismo. Esta teoría sostiene que el periodo de 1000 años en realidad no existe, sino que solo es un símbolo. ¿Sí? Y tercero está el postmilenialismo. ¿Sí? La Iglesia Católica trata el milenio como un símbolo e interpretó que este representa la propagación del Evangelio y la expansión de la Iglesia. Al fin de estos 1000 años, Jesús volverá a la tierra. Al fin, después del milenio, por eso se llama el postmilenialismo. ¿Qué dice aquí? El evangelismo, expansión y alcance gradualmente al mundo, cumpliendo al final Iglesia en proceso de maduración. Mire, ve, si esta opinión fuera verdad, el mundo debería ser menos pecaminoso y el amor debería abundar en el mundo actualmente, pero no es así. Por lo cual, el postmilenialismo es contrario a la realidad. Verdaderamente, el premilenialismo es la enseñanza bíblica y es la doctrina que tenían la iglesia primitiva y la iglesia bautista ortodoxa y lo que nuestra iglesia cree y predica. Nosotros creemos que un mundo similar al huerto de Edén realmente sucederá en la tierra, en el milenio, tal como está escrito en la Biblia. ¿Sí? Además, hay dos puntos de vista principales sobre el momento del arrebatamiento. Primero, el premilenialismo. Esto enseña que el rapto ocurrirá antes de los 7 años de tribulación. Jesús vendrá en el aire, ¿sí? Y la iglesia será tomada arriba y habrá la gran tribulación en la tierra. Quiere decir que los cristianos salvos no pasan los 7 años de tribulación. ¿Sí? Y el punto de vista opuesto es el post-tribulacionismo. Dice que al fin de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá y los santos serán arrebatados. Esto significa que los salvos cristianos también deben pasar los 7 años de tribulación. ¿Okay? La razón principal por que alegan esta doctrina es por el error
de no distinguir entre Israel y la iglesia. ¿Sí? En particular, interpretaron los santos que aparecen en Apocalipsis como los salvos, sin entender que se refieren a Israel. ¿Sí? Pero sobre todo, el post-tribulacionismo dice que hay oportunidad de la salvación durante los 7 años de tribulación, lo cual es claramente la idea del diablo para quitarle a la gente la necesidad de apresurarse en recibir la salvación. ¿Sí? Si entendemos la Biblia contextualmente y en su conjunto, el premilenialismo y el post-tribulacionismo son correctos. ¿Sí? Por favor. Después del sacrificio de Jesucristo, hay una dispensación de la gracia, en la cual el Evangelio se predica a todo el mundo. El conjunto de todos los salvos en toda la historia humana es la iglesia. ¿Y? Ella es el cuerpo de Cristo y la novia del Cordero. Al final de este periodo, cuando se alcance la plenitud del número de las personas salvadas que Dios ha designado, Cristo regresará. Primero, ahí, en el aire. ¿Sí? En ese momento sucederá el arrebatamiento. ¿Qué es este? El arrebatamiento. Habían personas salvas en la historia. Ya ellos murieron. ¿Dónde están sus cuerpos? Han vuelto a la tierra, ¿no? ¿Y dónde están sus almas? ¿Saben o no? Están descansando con el Señor en el paraíso. ¿Sí? Cuando el Señor regrese al mundo, los traerá consigo y sus cuerpos resucitarán y serán elevados al aire, por supuesto, en cuerpos divinos. Y los cristianos que estén vivos, cristianos, mire bien, cuando digo cristianos, no me refiero a los que van a una iglesia cristiana, no, sino a los que han nacido de nuevo verdaderamente, ¿no? Que fueron perdonados de sus pecados y justificados para siempre por la sangre de Cristo. Los que tienen el Espíritu de Cristo, ¿ok? Ellos serán transformados en cuerpos divinos y subirán al cielo. Lo llamamos el arrebatamiento. En otra palabra, el rapto. Rapto. Significa gran alegría, ¿no? Porque el arrebatamiento es la mayor esperanza y será la mayor alegría de todos los cristianos verdaderos. Mientras Cristo y la iglesia están disfrutando de una fiesta de alegría durante 7 años en el aire, habrá una gran tribulación en la tierra. ¿Sí? Debemos entender bien. Veámoslo juntos esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de los 7 años de tribulación? Mire bien. ¿Qué quería hacer Dios por medio de esta gran tribulación? ¿Qué opina? ¿Acaso para juzgar al mundo? No. No es esto. Porque habrá un juicio eterno más tarde, ¿no? ¿Me debe entender? Mire, ve. Aquellos que enseñan que aún los salvos deben pasar los 7 años de tribulación, también deberían poder declarar el propósito por el cual la iglesia debe pasar
por este tiempo de la ira de Dios. ¿Sí o no? Respóndame. Creo que, amados hermanos, todos ustedes están de acuerdo en que el único propósito para que los cristianos se queden en el mundo es para salvar a otros. ¿Me dio a entender? ¿Está de acuerdo? Lo que significa que si la iglesia debe pasar los 7 años de tribulación es porque la gente podrá recibir la salvación durante ese tiempo, ¿no? Esto es claramente una estrategia del diablo para quitar de la gente la necesidad de ser salva ahora. ¿Ok? Puesto de otra manera, si no hay oportunidad para que los gentiles sean salvos durante los 7 años de tribulación, entonces, igual, no hay necesidad de que la iglesia exista en el mundo durante este periodo. ¿Me deben entender? Esa doctrina es el pretribulacionismo que nuestra iglesia cree. Entonces, escúcheme bien, el principal propósito de los 7 años de tribulación es para que Israel se arrepienta. ¿Sí? Israel. Ellos son el pueblo elegido de Dios. Y Dios ha prometido no abandonarlos para siempre. Dios cumple esa promesa. ¿Sí? Sin embargo, el estado actual de Israel sigue rechazando a Cristo y cometiendo numerosos pecados. Antes de los 7 años de tribulación, será difícil para los judíos vivir en muchos países del mundo. El ambiente será tan amenazador que no tendrán más remedio que regresar a la tierra de Israel. ¿Sí? Al comienzo de los 7 años de tribulación aparecerá el anticristo. Anticristo. Aunque se llama la gran tribulación, en realidad, aquí. La primera parte de los 7 años, es decir, durante los primeros 3 años y medio, será un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque el anticristo, usando sus grandes poderes, estabilizará el mundo caótico, ¿sí? Y resolverá pacíficamente lo que está a punto de convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Durante ese tiempo, la primera mitad de los 7 años de tribulación, primera mitad, Israel. Mire bien, los judíos regresarán a la tierra de Israel, de todas partes del mundo, porque estarán demasiado amenazados en otros países. Y habrá paz en Israel, aunque será una paz falsa. ¿Sí? Dios enviará a 2 hombres en ese momento a la tierra de Israel. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 11 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por 1260 días son aquí. La primera mitad de los 7 años de tribulación. Estos 2 testigos proclamarán ante los judíos. 2 personas predicarán ante el pueblo de Israel. ¿Qué?
Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Por medio de su predicación, 12,000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel aceptarán a Cristo. Ellos son los santos que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. ¿Me debo entender? ¿Okay? Y exactamente a la mitad de los 7 años, el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén, llamándose a sí mismo Dios. Hará que la gente lo adore. Hará que la gente reciba la marca en la mano derecha y en la frente, ¿no? Recién los judíos se darán cuenta de que han sido engañados. Y comenzará la tribulación a toda escala. Aunque la gente de todo el mundo sufrirá, a quienes el anticristo tratará de destruir son los judíos, porque son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Piénselo bien, por favor, amados hermanos. El diablo se ha opuesto a Dios desde el principio, ¿no? Ha engañado al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y el ser más preciado para Dios. Entonces, la manera de oponerse contra Dios es quitar el alma del hombre, ¿no? Escúcheme bien, por favor. El hecho de que el diablo es el enemigo de Dios quiere decir que los amados de Dios son el sujeto a quien odia mucho el diablo. ¿Me entiende? ¿Sí? Entre esos hombres humanos, los que odian más el diablo son el pueblo elegido terrenal de Dios, los judíos y los hijos de Dios, los salvos. Dos grupos, ¿me entender? Por eso, durante miles de años, el diablo ha intentado destruir y los ha perseguido a ellos, pero justo antes de los 7 años de tribulación, todos los cristianos salvos fueron llevados arriba como la esposa de Cristo. Por lo tanto, durante los 7 años de tribulación, aquí, a quienes el diablo quiere pisotear con toda su ira es ellos nada más. Al pueblo de Dios, los judíos. ¿Quieren entender? Apocalipsis capítulo 12 es la profecía sobre la ira del diablo contra Israel. Vamos a buscar. Abran su Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Hoy voy a explicarles detalladamente que los santos que aparecen en Apocalipsis capítulo 13 no son los salvos, sino a Israel. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer, por favor, no se refiere a María, ¿sí? Sino a Israel. ¿Sí? El sol, la luna
y las 12 estrellas son la misma imagen que José vio en su sueño, ¿no? Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Jesús nació del linaje judío según la carne. ¿Me dio a entender? ¿Okay? Versículo 3. Versículo 3. También apareció una señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Hasta aquí. Este dragón se refiere al diablo. ¿Sí? La tercera parte de las estrellas del cielo son los espíritus malignos que siguen al diablo. El versículo 9 explica esto, ¿no? No es mi propia interpretación. Versículo 9, ¿qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es él? La serpiente antigua que apareció en el huerto de Edén, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás. La respuesta es, el gran dragón es Satanás, diablo, el cual engaña al mundo entero desde Adán, ¿no? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, la tercera parte de las estrellas. ¿Sí? Aquí. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Quién es ella? Israel, no María, por favor, a fin de devorar a su hijo. ¿Quién es? Jesucristo, tan pronto como naciese, ¿no? El diablo había estado tratando de deshacerse de Jesús desde el momento en que nació, ¿no? Saben bien, incluso el diablo hizo que Herodes matara a todos los niños menores de 2 años de la ciudad donde nació Jesús. Versículo 5, leámoslo juntos. Y ella, Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es Jesucristo. El Salmo capítulo 2 también profetiza sobre Jesús de la misma figura, ¿no? Los quebrantarás con vara de hierro. Como vacía de alfarero los desmenuzarás. ¿Sí? Y luego su hijo fue arrebatado para Dios. Jesús resucitó y ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. ¿Qué le parece? Hasta el versículo 5 es la historia del nacimiento de Cristo y su ascensión. Y desde el versículo 6 trata el periodo de los 7 años de tribulación. Hasta aquí, versículo 5. De allá, versículo 6. ¿Por qué? Debido a que el Apocalipsis capítulo 12 es el registro sobre la angustia de Israel, no la angustia de la iglesia, pasa por alto 2000 años de la época de la iglesia. Pasó por alto. ¿Sí? Versículo 6. Versículo 6, leámoslo juntos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 años.
60 días. 1260 días. Si calculamos en meses, ¿cuántos meses? 42 meses. En años, 3 años y medio. ¿Sí? ¿Quién es esa mujer? Israel. Dios preparará un lugar especial para proteger a los judíos. ¿Sí? La segunda mitad de los 7 años de tribulación. Durante ese tiempo, los judíos sufrirán severas tribulaciones por parte del diablo y muchos serían asesinados. ¿Sí? Para comprender el secreto de estos 3 años y medio más claramente, no se preocupe, vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel el próximo domingo. ¿Sí? Ahora, versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Es una palabra muy importante. Versículo 12. Veámoslo juntos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Durante los 7 años de tribulación, los cristianos salvos ya fueron arrebatados y están festejando de una alegría en el aire. Están a salvo, alegraos, disfrutan de una alegría indescriptible, sin ningún temor, ansiedad o dolor. Mientras que los dejados en la tierra pasan una gran tribulación. Dice, alegraos. Será tiempo de alegría perfecta. ¿Me entienden? ¿Qué creen? Dios no discrimina, haciendo que unos cristianos la disfruten y otros sufran los 7 años de tribulación. No, sino todos juntos. ¿Y qué dice? Ay de los moradores de la tierra. ¿Qué creen, amados hermanos? ¿Creen que Dios diría esta palabra, los salvos que están en la tierra? Entonces, ¿dónde estaría la iglesia durante los 7 años de tribulación? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. ¡Ay de los moradores de la tierra! El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que queda muy poco tiempo la hora de ser condenado. Versículo 13. Y cuando vio el dragón, el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer Israel que había dado a luz al Hijo varón Jesucristo. Aunque Dios les hace pasar gran tribulación, a la vez los protege. ¿Sí? Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, ¿no? Donde es sustentada por un tiempos, y la mitad de un tiempo. Un tiempo, ¿cuánto tiempo es? 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo. Medio año, en total, 3 años y medio. La segunda mitad
de los 7 años de tribulación. ¿Sí? En otra versión, palabra de Dios para todos, dice, pero a la mujer se le habían dado las alas de una gran águila y pudo volar al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida por Dios y estaría lejos del dragón durante 3 años y medio. ¿Sí? Recuerden estos tiempos. Aparecerán varias veces en los libros de Apocalipsis y Daniel. Por un tiempo y tiempos y medio, ¿no? O la mitad de los 7 años de tribulación, o 1260 días, o 42 meses. ¿Okay? Todos se refieren al mismo periodo. Entonces, los 7 años de tribulación suceden, ¿qué creen? Por la ira de Dios o por la ira del diablo. ¿Qué opinan? Es difícil. Los 7 años de tribulación suceden por la ira de Dios o por la ira del diablo. ¿Ah? Diablo. Ambos son correctos. Ambos. Es tanto por la ira de Dios como por la ira del diablo. ¿Qué opina? Ambos. ¿Ok? Sin embargo, hay una clara distinción. El diablo odia a Israel mismo y quiere exterminar al pueblo de Dios por completo. Mientras que la ira de Dios es contra sus pecados y para corregir a su pueblo. ¿Sí? ¿Me dio a entender? Por la ira del diablo, también por la ira de Dios. Algunos tendrán dudas sobre la explicación de que Dios usa la ira del diablo para castigar a su pueblo. Sí, es verdad. Es verdad. Todavía tiene mucha duda, ¿no? A partir de Apocalipsis capítulo 14, aparece varias veces ese país, Babilonia. Babilonia, Babilonia, Babilonia. Mire, amados hermanos, los que han leído los libros de Isaías y Jeremías sabrán que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel continuó adorando ídolos y rebelándose contra Dios, para castigarlos, ¿qué país usó Dios? Babilonia. ¿Qué? ¿Me dio a entender? Incluso el profeta Habacuc no entendía esa voluntad de Dios al principio. Por eso le preguntó con una queja, Señor, es cierto que Israel está haciendo el mal y merece ser castigado, pero ¿es justo que traigas a Babilonia, que es aún más malvada, para castigar a tu pueblo? Sí, Dios lo hizo así. Pero más tarde, Dios restauró a Israel y destruyó completamente a Babilonia. ¿Okay? Durante los 7 años de tribulación, Dios castigará a Israel de la misma manera. ¿Sí? Utilizando la ira del diablo. Entonces, ¿por qué permitirá Dios que los judíos pasen por esa tribulación? Es igual que preguntar cuál es el propósito de los 7 años de tribulación. Y es para llevarlos al arrepentimiento. ¿Sí? El estado actual
el estado espiritual de Israel y su vida práctica están tan corrompidos que el nombre de Dios es profanado por ellos. Sin embargo, Dios no puede abandonarlos por completo, según su promesa que hizo a Abraham. ¿Sí? En la primera clase enfaticé este versículo. Jeremías, busquen por favor otra vez. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librado, protegido. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que, leámoslo juntos, el propósito es, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Los 7 años de tribulación son tiempo de angustia para Jacob, es decir, para los judíos. El propósito es para que sirvan a Dios con un corazón recto y acepten a Jesucristo. Y versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Todos tus enamorados te olvidaron. Aquí, Israel, ¿ok? No te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí. Aquí a Israel. ¿Quién hirió a Israel? Herí. ¿Quién dijo? Dios. Por la ira de Dios. También por la ira del diablo, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Leamos juntos. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto por la ira de Dios, utilizando la ira del diablo. ¿Sí? En realidad, Israel está tan depravado, ¿no? Es el país más homosexual del mundo. Y los judíos están cometiendo pecados tan horribles. Así que pasarán gran angustia por 7 años. Serán castigados por Dios, ¿no? Se arrepentirán de sus pecados y al final Dios los restaurará física y espiritualmente. ¿Pueden entender? Versículo 20. Versículo 20. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré luego a todos sus opresores. ¿Sí? Versículo 22. Versículo 22. Leámoslo juntos. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Mire, ve. Me seréis por pueblo. ¿Qué opina? Los judíos desde antes fueron elegidos como el pueblo de Dios. Desde antes. Entonces, ¿qué significa esta profecía? Me seréis por pueblo. Significa que
se arrepentirán de sus pecados y servirán a Dios con un corazón sincero. Versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, ¿okay? Hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. La voluntad de Dios era hacerlos arrepentirse. ¿Okay? En el fin de los días entenderéis esto. Por favor, vimos en Apocalipsis que los 7 años de tribulación son el tiempo en el que se derrama la ira de Jehová. Jeremías, Apocalipsis, está hablando a lo mismo. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora pueden darse cuenta claramente que las escrituras de Apocalipsis sobre los 7 años de tribulación son sobre la angustia que padecerán. ¿Quiénes? Los judíos, quienes no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Ok? ¿Todavía no están de acuerdo? Ahora voy a explicarles Apocalipsis capítulo 13. Vamos, tu propia Biblia. Apocalipsis capítulo 13. Todavía tengo 13 hojas para explicar. Apocalipsis capítulo 13. Primero vamos a leer desde el versículo 1 hasta 8. Juntos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Dijeron: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí. Santos, los santos. ¿Sí? ¿Qué le parece? Aparecen muchos símbolos en esos versículos, ¿no? No deben interpretarlos según su propia manera, sino que, gracias a Dios, la Biblia da su interpretación. ¿Sí? No voy a interpretarlo según mi propio pensamiento, sino voy a mostrarles la interpretación de la misma Biblia. ¿Ok? Primero, el versículo 1. Vi
El apóstol Juan vi en visión, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mar representa un símbolo de el mundo. ¿Okay? Y la bestia representa el anticristo. ¿Ok? Tienen que entender el Apocalipsis en armonía con el libro de Daniel. Apocalipsis, Daniel. ¿Ok? De verdad, no es fácil, pero vamos a estudiarlo conmigo. ¿Quieren o no? Vamos a ir y venir entre Daniel y Apocalipsis. Daniel, Apocalipsis. En primer lugar, tenemos que interpretar correctamente el mar y la bestia. Busquen, por favor, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y pongan una guía allá. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, versículo 3, leámoslo juntos, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Por eso tenemos que interpretarlo, ¿no? Daniel vio en visión las 4 bestias que subían del mar y Dios le dio la interpretación de ellas. Versículo 15. Versículo 15. Se le turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo eso. ¿Qué vio, Señor? Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Por eso es fácil. No debe tratar de interpretar, sino, ¿qué dice la Biblia? ¿Ok? Por favor, amados hermanos, les digo anticipadamente que en los capítulos 2, 7, 8 y 9 aparecen las visiones, las cuales hay que interpretar. 2, 7, 8, 9. Para esto deben buscar primero, escúcheme bien por favor, deben buscar primero para interpretarlo, primero las palabras claves de cada visión, las cuales puso Dios en los mismos capítulos. ¿Qué? Palabras claves. El versículo 17 es la palabra clave para interpretar el capítulo 7. ¿Ok? Versículo 17, leámoslo juntos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En la tierra. Entonces, respóndame, ¿a qué se refiere el mar? La tierra, el mundo. ¿Ok? ¿No están de acuerdo? Es mi propia interpretación. El mar se refiere a
La tierra, el mundo. Estas 4 grandes bestias representan los 4 reinos que gobernaban el mundo. Recordando esto, vamos a ver versículo 4. Versículo 4. La primera bestia era, leámoslo juntos, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en cesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Okay? El león es rey de las bestias. Y el águila es rey de las aves. Entonces, mire, ve. Wow. El león que tenía alas de águila indica que esa nación tenía bastante poder y gran gloria, ¿no? Esta es imperio babilónico. León con alas. ¿Sí? Esta imagen se ha encontrado en las ruinas de Babilonia. ¿Sí? En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia vio una estatua en su sueño. En realidad es igual a esta visión de las bestias. ¿Sí? Así que cuando miramos Daniel capítulo 2 y 7 juntos, podemos hacer la interpretación correcta. Ahora, vamos a ver Daniel capítulo 2. Les dije anticipadamente, será muy difícil. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 31. Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, ¿quién es él? Ese rey. Nabucodonosor de Babilonia, ¿no? Tú rey, veías y he aquí una gran imagen, estatua. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versículo 32 y 33, leámoslo juntos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, todo, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así. ¿Sí? Y Daniel pasó a dar la interpretación también de esa imagen. Ahora, versículo 36. Versículo 36. Este es el sueño. Nabucodonosor, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Qué le parece? Una vez más, no necesitan esforzarse en interpretar, sino buscando las palabras claves, porque la Biblia ya nos ha dado
La interpretación, ok. Versículo 38. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, el Dios, todos ha entregado en la mano tuya, Nabucodonosor, te ha dado el dominio sobre todo. Mire, ve. Esta es la palabra clave para interpretar el capítulo 2 de Daniel. Veámoslo juntos. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era ese tú? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Okay? Entonces, esa visión de la imagen se debe interpretar a partir de ¿qué país? ¿Qué reino? Babilonia, ¿ok? La cabeza de oro de la imagen simboliza a Babilonia. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Difícil o no? Y la Babilonia es el león que tenía alas de águila en el capítulo 7. Y el pecho y los brazos eran de plata. Y la interpretación es la siguiente. Tú, Babilonia, eres aquella cabeza de oro. Esto. Versículo 39. Y después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce inferior, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Qué opina? Tras la caída de Babilonia, Persia dominó el mundo. ¿No? Mire, ve. Como la figura de los dos brazos, ¿no? Dos brazos. Persia era originalmente una confederación de dos países, medos y persas. Se llamaba el imperio medo-persa. Como dos. Y ese reino de Persa se describió como un oso en la visión de 4 bestias. ¿Ok? Oso. Ya volvamos al capítulo 7. Capítulo 7. Daniel 7. Versículo 5. Respóndame. León que tenía las alas de águila. ¿Quién es? Babilonia. Y la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, uno al otro. ¿Cuántos leones había? Dos. ¿Ok? Medo, persa. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Persia luego absorbió a Media. Era 2, pero Persia absorbió a Media. Y como el oso tenía, ¿se ve? 3 costillas en la boca. Persia conquistó Babilonia, Lidia y Egipto. 3. Y después, el reino que destruyó Persia y conquistó el mundo fue, ¿sabe o no? Babilonia, Persia y luego Grecia, ¿no? El rey que fundó el imperio griego es famoso. ¿Quién?
Alejandro Magno. Grecia fue descrita como un leopardo. Versículo 6. Versículo 6. Leámoslo juntos. Después de esto miré, y he aquí otra, tercera, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Un monstruo, ¿no? Tenía 4 cabezas. ¿No? Un leopardo es muy fuerte y ¿qué opina? Rápido. Entonces, un leopardo que tiene alas de ave, ¿cuán rápido podría andar? Así, Alejandro conquistó muchos países y construyó un gran imperio que llegaba hasta la India en solo 10 años nada más. Fue una conquista muy rápida, como leopardo. 4 alas, 4 cabezas. Se enfatiza especialmente el número 4. ¿Por qué? Alejandro Magno tenía 4 amigos, cada uno de los cuales llegaron a ser principales generales de Grecia. Sus nombres: Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Después de que Alejandro muriera joven, estos 4 hombres dividieron el imperio griego en 4 partes. Por favor, amados hermanos, esta no es mi interpretación arbitraria, sino que es exacta históricamente. Disculpe, ahora estoy cansado. Y ahora, hasta que entiende bien, ¿no? Primera, segunda y tercera. Ahora tenemos que interpretar bien la 4ª bestia. No sabemos qué clase de animal es, pero se describe como terrible, temible y fuerte. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Claramente, esta 4ª bestia se refiere a Roma, que dominó el mundo después de Grecia. Y en la visión de la imagen, Roma se describe como las 2 piernas de hierro. Ahora vamos a ver capítulo 2. Su propia Biblia. Capítulo 2, capítulo 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. ¡Wow! Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 33. Sus piernas, ¿de quién? De la imagen, ¿ok? De hierro. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 40. Versículo 40. Leámoslo juntos. Y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este 4º reino desmenuzará y quebrantará todo.
Mire, ve. Es verdad que la visión de la imagen y la de las 4 bestias son la misma cosa. ¿Sí? ¿Puede entender? Aquí. ¿Dónde? Ya. Dientes de hierro. Allá. Pies de hierro. ¿Sí? Como el hierro es fuerte, así Roma, a diferencia de Grecia, destruyó muchas naciones con gran poder, muy cruelmente. Y, mire, ve, ¿cuántas piernas tiene? 2, ¿no? De la misma figura de las piernas, así, Roma se divide en 2. El Imperio Romano Oriental y el Occidental. Pero tienen que entender un punto muy importante en estas visiones y sus interpretaciones, el cual es el tiempo transcurrido entre estas piernas y estos pies. ¿Sí? Se llama intervalo. Esta cuarta bestia parece una sola, pero en realidad contiene un largo periodo escondido dentro de ella. Del mismo modo, voy a explicar el próximo domingo sobre la profecía de las 70 semanas. Aunque habló de 70 semanas, realmente se dividen las 69 semanas y la última semana, ¿no? Existe la época de la iglesia. Igualmente, en la visión de la imagen, en realidad se dividen las piernas y los pies. Entre ellos hay un intervalo de casi 2000 años. ¿Sí? Roma, de Roma saldrá el anticristo. ¿Sí? En la visión de las 4 bestias, la cuarta bestia absolutamente se refiere a ¿qué país? La cuarta bestia es Roma, pero de esta cuarta bestia aparecerá el anticristo. ¿Qué quiere decir? El imperio romano fue destruido y parece que desapareció del mundo, pero de Roma realmente salieron muchas naciones de Europa. Estas naciones son los dedos de los pies. De Roma. ¿Okay? Daniel capítulo 2, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte de fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, por la voluntad humana, pero no se unirán el uno con el otro. Intentarán de unirse, sin embargo, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ustedes saben bien, ¿no? De la raíz de Roma surgieron varias naciones de Europa. Algunas de ellas fuertes y otras débiles.
estas naciones se han unido en la Unión Europea. Esa UE se llama a sí misma, sorprendentemente, la resurrección de Roma. Ellos mismos llamaron esa reunión, ¿qué? Como la resurrección de Roma. ¿Qué dice? Líderes de la UE firman la declaración de específicamente Roma. Roma no destruyó, perdón, Roma no desapareció, sino resucitó. Resucitó. ¿Sí? Las firmas de los líderes de la UE en la declaración de parecen estar unidas exteriormente, pero no lo están del todo. Precisamente, esta es una descripción exacta sobre la Unión Europea. El anticristo saldrá de este imperio romano resucitado, de la cuarta bestia. Esta no es una interpretación particular de nuestra iglesia, sino que, mire bien, está consensuada por muchos biblistas que estudian la Biblia en profundidad. ¿Quién hizo estas imágenes? No yo. ¿Qué? Muchos biblistas están de acuerdo en esta interpretación. Mire, ve. Ahí. Perdón. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Dice, Daniel capítulo 2. ¿Se ve? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2. No es la interpretación de nuestra iglesia. Muchos pastores que enseñan la Biblia correctamente están de acuerdo. Revelation. Apocalipsis capítulo 13. Igual, ¿qué dice aquí? United Europe. Hasta Unión Europa. Ahora vamos a ver el versículo 44. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es una profecía de que eventualmente empezará el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, de nuevo, las piernas de hierro se refiere al imperio romano. Y de ellas salieron 10 dedos. ¿Sí? Cuando entiendan que esas son las naciones de Europa, ¿sí? Y que cuando se unieron de nuevo, Roma resucitó, ahora pueden entender la profecía de las 4 bestias. ¿Sí? 4 bestias. León, oso, leopardo y un animal bestia temible. Versículo 4, una vez más. La primera era como león que tenía alas de águila. ¿Qué país? Babilonia. Y la segunda, semejante a un oso. Persia. La tercera, semejante a un leopardo que tenía 4 alas. ¿Qué país? Grecia. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible. Seguramente, Roma, ¿no?
Así como salieron 10 dedos de 2 piernas, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. 10 significa muchos y los cuernos simbolizan poder. Así como los 10 dedos, había algunos fuertes y otros débiles. También entre los 10 cuernos, algunas naciones serán destruidas. Mire, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, las varias naciones que saldrán de Roma, de aquí, de los 10 cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados de 10, 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, ¿qué? Otro cuerno pequeño. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En medio de los 10 cuernos aparece otro cuerno pequeño. ¿Qué creen? ¿Por qué se le llama pequeño? Los otros cuernos representan naciones, países. Tienen grandes territorios y mucha gente, pero este cuerpo pequeño puede ser una persona, ¿no? O una organización y que no tendrá un gran territorio. Incluso puede ser algo invisible. O la gente no conoce su existencia, pero será el poder que realmente gobierne el mundo. Este cuerno pequeño es la potestad del anticristo. Él será judío y saldrá de Roma, es decir, Europa. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, Jesucristo. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Jesucristo, el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Ustedes han visto esta escritura. ¿En qué parte? Apocalipsis. ¿Ok? Apocalipsis, Daniel. Al final de los 7 años de tribulación, nuestro Señor descenderá a la tierra con su iglesia y destruirá la potestad del anticristo. Este mundo comenzará el milenio, después del cual habrá el juicio final del trono blanco y será dividido en el cielo eterno y el infierno eterno. Deben entender bien esta cuarta bestia y el cuerno pequeño que saldría de ella. Ahora, versículo 19. Entonces, tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Qué es ella? La cuarta bestia. ¿Qué nación es esta cuarta bestia? Roma, pero no el imperio romano antiguo, sino la potestad unida de Roma resucitada, ¿no?
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Versículo 20. Leámoslo juntos. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, del otro, ¿quién es? Anticristo, ¿ok? Leamos, delante del anticristo, habían caído 3. Originalmente, ¿cuánto? 10. De 10 había caído 3. ¿Cuánto se queda? Este mismo cuerno tenía ojos. El ojo se refiere a la capacidad de vigilar todo el mundo. ¿Okay? En efecto, hoy en día, por la tecnología de IA, inteligencia artificial, se puede espiar a la gente en cualquier lugar. ¿Okay? Y ¿quién tenía? El otro cuerno pequeño, anticristo, tenía, veámoslo entonces, boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué palabras serían grandes cosas? Yo soy Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de los 7 años de tribulación, el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y ordenará a la gente que lo adore, presentándose a sí mismo como Dios. ¿Sí? Recién los judíos se darán cuenta de que han sido engañados por el anticristo y dejarán de seguirle. Y durante los siguientes 3 años y medio, muchos serán asesinados por él. ¿Qué les parece? La interpretación de nuestra iglesia es muy exacta y verdadera. Si es así, el próximo domingo voy a interpretar Daniel capítulo 8 y 9. Si es diferente a lo que han creído, espero que confíen en la interpretación de nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan por qué en esta clase, después de haber explicado Apocalipsis capítulo 12, en vez de continuar con el capítulo 13, estudiamos el libro de Daniel, incluso capítulo 2, capítulo 7. No. Ahora, recién voy a explicarles el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora. Todavía mucho. Ahora, continuemos. Permíteme 30 minutos más. He enfatizado mucho durante 2 clases que el arrebatamiento ocurre cuando antes de los 7 años de tribulación. El pretribulacionismo, cuando Cristo regresa en el aire, los cristianos salvos serán llevados arriba, lo que significa que la iglesia no pasa una gran tribulación. La gran tribulación. Esto es
una gran gracia para los salvados, también una advertencia terrible a los gentiles, que no tendrán ninguna posibilidad de salvación durante los 7 años de tribulación. ¿Me entiende? Sin embargo, hay falsas enseñanzas que dicen, no, los salvos también pasan los 7 años de tribulación. Y una de las razones para esto es la incorrecta interpretación de los santos en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Creo que muchos de ustedes ahora están de acuerdo en que, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 dicen lo mismo. ¿Me entiende? Otra vez, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 hablan a lo mismo. ¿Ok? Volvamos. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Leámoslo juntos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos los santos se refiere al mismo los santos que se encuentra en Daniel capítulo 7. ¿Ok? ¿Me entiende? Y veía yo este cuerno hacer guerra contra los santos, los vencía, a vencer a los santos. ¿Qué le parece, amados hermanos? Estos dos versículos hablan lo mismo y se refieren a los sellados entre los judíos, no a los salvos entre los gentiles. ¿Me debe entender? Por favor, algunos alegan diciendo, los santos son agios en idioma hebreo. Este significa tal. Lamentablemente, no conozco hebreo. Entonces, para entender la Biblia, todos nosotros, sí o sí, debemos aprender el idioma hebreo. Vamos a cerrar la Biblia. En vez, vamos a aprender el idioma hebreo para entender la Biblia. No, por favor. En realidad, de personas que mencionan así, originalmente, esta palabra tiene tal significado en hebreo, tal. La gran mayoría de las que he encontrado eran muy soberbias. Amados hermanos, en verdad, aunque muchos hermanos míos que sirven al Señor y a la iglesia con amor y con el corazón humilde, a ustedes el Espíritu Santo da la verdadera sabiduría. Aunque no hablamos hebreo, podemos entender la Biblia por la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Versículo 23. Perdón, Daniel. Mirando la pantalla. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Roma, ¿ok?
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, mire, ve, muchos países de Roma se levantarán 10 reyes, y tras ellos de 10 se levantará otro, anticristo, el cual será diferente de los primeros. A 3 reyes derivará. ¿Okay? Por lo tanto, mire, ve, de 10 menos 3, le quedan 7. ¿Difícil? Ahora, Apocalipsis capítulo 13, ¿qué dice? Me paré sobre la arena del mar y vi del mar una bestia que tenía ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos. Exactamente. ¿No? Daniel 7, versículo 27, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, ¿quién? El anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta 1 año y 2 años y medio, 3 años y medio. Pero se sentará el juez, el Cristo, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, ¿no? Habla palabras contra el Altísimo. El anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y quitará el culto de adoración a Dios. Quebrantará a los santos del Altísimo. Mire bien, lo que quiero enfatizar es, los santos del Altísimo son, ¿quiénes? Los judíos, por favor, el pueblo de Israel. ¿Me dio a entender? ¿Sí o no? Mire bien, no tienen ver que nada con la iglesia en absoluto, sino solo para Israel. Aquellos hermanos que han entendido la explicación de la profecía de Daniel, ahora entenderán el Apocalipsis muy claramente, muy claramente. ¿Okay? Una vez más, vamos a resumir. Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y subir del mar. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el mar? El mundo, la tierra, una bestia. ¿Quién es? El anticristo que saldrá de Roma con mucho poder. Y 7 cabezas. 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que insultará a Dios y tratará de sentarse en su lugar. Versículo 2, leámoslo juntos. Y la bestia, ¿quién es? El anticristo, ¿ok? La bestia que vi, leamos, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Leopardo, oso, león son las bestias que aparecieron en el capítulo, en el libro de Daniel. Sin embargo, ¿se da cuenta? Mire, el orden está invertido. ¿Qué le parece? En el libro de Daniel, el león apareció primero. La segunda bestia era el oso y luego el leopardo. ¿Sí? La razón de esta inversión del orden es que Daniel miraba en el pasado lo que estaba por venir.
¿Ok? Mientras que Juan miraba en el futuro lo que ya había sucedido. ¿Ok? La bestia era semejante a esas tres bestias. Significa que el anticristo será tan poderoso que superará a todos los grandes imperios. El dragón, el diablo, le dará el poder al anticristo. Desde el principio, el diablo quería sentarse en el trono del Altísimo. Y luego hará que su hijo, el anticristo, se siente en el templo de Dios. ¿Sí? Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Así como Cristo murió y resucitó, el anticristo lo imitará, realizando grandes milagros, ¿sí? Con gran poder. Por eso, los que procuran ver milagros ahora seguirán al anticristo. Versículo 7, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. ¿Qué libro estamos leyendo? Apocalipsis, pero ya hemos leído lo mismo. ¿Dónde? Daniel, ¿no? Abrió su boca en blasfemia contra Dios. Por favor, comparen bien ustedes mismos. Daniel, Apocalipsis, Daniel, Apocalipsis, lo mismo. ¿Qué opina? Boca de hablaba grandes cosas. Daniel también. Boca que hablaba grandes cosas. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Daniel, ¿qué dice? Habla palabra contra el Altísimo. ¿No? En Apocalipsis, 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 1260. ¿Cuántos años? Igual. Por favor, lo que quiero enfatizar es, entonces, los santos del Altísimo que profetizó Daniel no se refieren a los salvos, sino al pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Ahora están de acuerdo, ¿no? Igual, santos en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, lo que más quería explicarles hoy es Apocalipsis 13, versículo 7. Leámoslo juntos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si están de acuerdo en que Daniel profetizó lo que sucederá a los judíos, los santos que aparecen en Apocalipsis 13 no se refieren a los salvos, sino igual a los judíos. Esto no es algo que deben interpretar de manera muy espiritual, sino que a pesar de que no conocen ni una palabra hebrea, pueden entender. Si estudian la Biblia humildemente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí o no? Quiero que entiendan bien el versículo 8 también. Apocalipsis 13, versículo 8. Versículo 8. Leámoslo juntos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los moradores de la tierra. Entonces, los salvos, los cristianos salvos, no deben estar en la tierra en este momento. ¿Deben entender? ¿No? Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, ellos son salvos. ¿Ok? No es que ellos deben vencer el miedo en medio de los 7 años de tribulación. No voy a recibir la marca del anticristo, aunque tenga que ser decapitado. No. Hay una cierta posibilidad de recibir la marca en tu mano derecha. Entonces, ¿cómo puedes tener confianza ahora de ser salvo? ¿No? Si recibieras su marca, irías al infierno. ¿Sí o no? Aquellos que entran en los 7 años de tribulación son aquellos cuyos nombres no están ya en el libro de la vida. ¿Ok? Versículo 9. Versículo 9. Leámoslo juntos. Si alguno tiene oído, oiga. Ya. Confirmen con su propia Biblia. Versículo 9. Termina hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? Hasta aquí nada más. La misma expresión está escrita en Apocalipsis capítulos 2 y 3 en las cartas para las 7 iglesias. ¿Sí o no? Comparen bien, por favor. Apocalipsis 13. Apocalipsis 3. El que tiene oído, oiga nada más lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden darse cuenta una diferencia entre ellos. ¿Me entender? Parece similar. Pero en Apocalipsis 13, cuando habla de los 7 años de tribulación, termina con, si alguno tiene oído, oiga. Oiga nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Estas palabras no son para la iglesia. Es decir, los santos que aparecen en el versículo 10 tampoco son la iglesia. ¿Ok? 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí, leámoslo juntos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los santos. Lo que enfatizó más en los estudios de hoy y del domingo pasado es que la iglesia no pasa los 7 años de tribulación. Los cristianos salvos serán arrebatados. ¿Cuándo? Antes de la gran tribulación. El premilenialismo y el pretribulacionismo son correctos. Nuestro Señor vendrá pronto para llevar a su iglesia. ¿Okay? Ya que no sabemos cuándo será ese día y ciertamente está cerca, los salvos deben vivir con el corazón despierto, esperando al Señor. Tienen hambre. La próxima semana explicaré la profecía de las 70 semanas, que es la parte esencial de las profecías de Daniel. Amados hermanos, ¿no están de acuerdo? Las enseñanzas de nuestra iglesia son realmente precisas y profundas. No quiero que cometan
el error de seguir atisbando las palabras de otras iglesias y mezclando falsas doctrinas en su cabeza. Porque quieren hacer esa obra. ¿Acaso les parece que las enseñanzas de nuestra iglesia faltan mucho? A pesar de que esas personas pensarían que conocen muchas palabras, en realidad es una forma necia y vana. No sé nada de hebreo, ni hablo bien español, pero estudio la palabra pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y preparo sermones con mucho amor. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué sentirían al ver a los hermanos que tienen mucho interés en otras iglesias? ¿No quiere pensar en ese punto? Honestamente, me es difícil amarlos sinceramente, porque es similar al adulterio. Espero que los que dicen que los salvos deben pasar los 7 años de tribulación, guarden firmemente su fe para no recibir la marca del anticristo durante la gran tribulación. Pero yo estaré en el aire con mi Señor en ese tiempo. Chao, chao. En verdad, la vida cristiana verdadera no depende de si sabe mucho o poco sobre estas cosas, sino si permanecer en una iglesia correcta con un corazón humilde, sirviendo, amándola y aprendiendo la palabra en ella. Amén. Oremos juntos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Tú dices que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Para esto, primero, guíanos a encontrar a una iglesia verdadera que predica tu palabra correctamente y a permanecer en ella. También no solamente oír tu palabra, haznos cumplirla y poner tu enseñanza en obra, porque la fe sin obras es muerta. El conocimiento sin obras solamente nos hace orgullosos, pero sabemos bien que bendecirás realmente a los hermanos que aman a tu iglesia de hecho y de verdad. Señor, renueva por favor nuestros corazones y ayúdanos a vivir más dignamente de tu gracia y guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad. A pesar de que realmente muchas veces hemos entristecido tu corazón, has estado corrigiendo nuestros errores con tu misericordia y nos has ayudado a crecer y madurar poco a poco. Padre Santo, ayúdanos a vivir cumpliendo tus mandamientos y ayúdanos a amar verdaderamente a los demás hermanos. Sabemos bien que estamos viviendo en los últimos días. Está muy cerca el día de tu venida. Queremos que todos nosotros podamos recibirte a ti con mucha alegría y gloria, sin vergüenza. Siento que, Señor, tú nos estás llamando y abriéndonos el camino para difundir el Evangelio. Creemos que
utilizarás nuestra iglesia de manera preciosa y nos ayudarás con nuestras necesidades. Por favor, protege a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Que tu nombre y amor sean alabados por los siglos de los siglos. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.